la Fundación Ayacucho Ujú. fue realmente uno de esos programas íconos que se tuvo en el mundo. Y yo fui becaria de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho para hacer mi maestría en currículum y diseño curricular. Y vine a la Universidad de Tennessee, aquí en Estados Unidos, y, y fíjate que la Universidad de Tennessee fue la primera universidad donde Ruth Lerner de Almea vino a traer becarios a esa universidad. Ese fue el primer convenio que se hizo entre Venezuela y Estados Unidos para Wow. traer becarios. Hay una placa inmensa en el medio del campo universitario donde dice, aquí estuvo Ruth Lerner de Almea, y dice, tú sabes, el número de becarios que trajo en ese momento. Luego de 8 años, entonces en una de esos domingos, cuando los domingos familiares, tú sabes, que uno se ponía a leer el domingo el Nacional o el Universal, tú sabes, y aquellos El periódicos papel grandes, literario de Última el Noticia que te papel encantaba. literario Última Noticia, que eran esos domingos sabrosos en Venezuela. Entonces allí vi en una página que decía la beca Fulbright de la Embajada Americana. Y entonces yo dije, ¿qué será esto? Pero esto es una beca, ignorando realmente de la importancia o de la relevancia de la beca, ¿no? Pero decía que era una beca para hacer una maestría y era una beca en Venezuela solamente, la Fulbright daba una sola beca anual. Entonces yo dije, yo voy a aplicar. Bueno, nos dimos cuenta, nos percatamos que poco a poco estaban llegando los venezolanos a Chicago. Los venezolanos en Chicago se empezaron a ubicar, que fueron los profesionales, la época de salida de los profesionales jóvenes de Venezuela, que fue entre el 14, el 15, 16. Entonces, se empezaron a ubicar en una calle que queda hacia el norte de Chicago, que se llama Buena, y se le puso el nombre de Buenazuela. Bueno, a esta gente hay que enseñarles cómo vivir en Chicago. Entonces nos metíamos yo con voluntarios, nos dieron permiso para entrar a los refugios, pero los refugios en ese momento eran hoteles. Ok. Entonces, en esos refugios nosotros íbamos con unos papelitos y nos poníamos de acuerdo las 6 personas que íbamos. Mira, les vamos a enseñar cómo vestirse en el invierno. Les vamos a enseñar cuál es la capital de Illinois. Les vamos a enseñar cómo tomar el tren, cómo tomar el autobús, cómo inscribir a los muchachos. Les vamos a enseñar las normas básicas del buenos días, de las gracias. Y eso lo hicimos de manera poco estructurada, pero eso era lo que nosotros podíamos hacer en ese momento. Pues estamos hablando de voluntarios, ¿no? A veces entraban 300 personas al mismo tiempo a oírnos y comenzaban todas las preguntas, ¿no? Este fue un venezolano que en esa formación que se hizo en Venezuela o en esa deformación de un hombre nuevo, eso realmente lo que transformó a ese individuo que antes iba a la escuela de una manera regular, que tenía 6 horas de escolaridad, 7 horas de escolaridad diarias, después se la transformó en media mañana o en una tarde, porque los maestros se fueron del país, porque los profesores se fueron del país, porque realmente no teníamos entonces el acceso educativo como tenía que ser. Entonces, ese venezolano es el que me preocupa y ese es el venezolano que yo creo que en toda este trabajo migratorio que estamos haciendo y que ha venido haciendo la alianza, y no tan solo en Chicago, sino fuera en el estado de Illinois, en muchísimas localidades. El haber identificado que tenemos cómo podemos aprender inglés si no sabemos leer y escribir, ¿verdad? Entonces, es un trabajo muy, muy grande lo que nos toca. Estimados amigos de su podcast Venezuela en Crudo, verdadero placer estar de nuevo con ustedes. Nuestra invitada de hoy es la doctora Anahil García, académica, humanitaria y líder venezolana estadounidense, reconocida internacionalmente por su labor educativa y social, profesora emérita y 5 veces becaria Fulbright. Ha dedicado más de 40 años a promover la equidad, la educación y los derechos humanos en comunidades vulnerables
alrededor del mundo. Es directora ejecutiva de efectividad académica en Saint Augustine College y fundadora de la Illinois Venezuelan Alliance, organización que brinda ayuda a migrantes y comunidades venezolanas. Ha recibido más de 80 reconocimientos, entre ellos el Humanitarian Award 2021, y ha sido nombrada una de las 100 hispanas más influyentes en los Estados Unidos. Como líder en educación y miembro de la LULAC y la Rotary International, impulsa proyectos globales en favor de la inclusión, el acceso educativo y la justicia social. Con nosotros entonces en este programa, ella está vía Zoom, la doctora Anahil García. Ana, un verdadero placer en tenerte acá en el programa y muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Bueno, realmente, Horacio, el placer es mío. Gracias por esta invitación para conversar. Y definitivamente siempre me hace honor que personas como tú, que le han dado tanto a nuestro país, realmente yo puedo interactuar con ellas porque de todo aprendemos de todos. Claro. Ana, a ver, vamos a ver cómo empezamos para ponernos en contexto. Como te he dicho, esto es una conversación. Siéntete libre de interrumpir, de cambiar ideas, no hay ningún problema, estamos conversando. Yo te diría, ¿cuál es el origen de Anahil García? Digamos, desde el punto de vista de la educación. Uno observa, más allá de lo que pudimos conversar ahora en la introducción, tu currículum como educadora. Háblanos un poquito de tus inicios en Venezuela, de cómo eso ha evolucionado, y luego vamos a ir entonces al tema social, a tu involucramiento, digamos, como una ciudadana del mundo que se ocupa de lo social. Pero primero vamos a ponernos en el contexto educativo, porque al final de esta conversación quiero que hablemos de la educación en la nueva Venezuela. Ok. Bueno, gracias por esa pregunta. Mira, realmente tengo que dar mis inicios, es la isla de Margarita, allí nací. Nací en la península de Macanao, en un pueblo muy pequeñito que se llama Boca de Pozo. ¡Oh, yo lo conozco! Bueno, en Boca de Pozo yo soy la hija mayor de 8 hermanos, y mi mamá en ese momento fue la primera enfermera del pueblo. Y yo representaba también la primera nieta que iban a tener mis abuelos, tanto el lado García como el lado Gil. Mi nombre viene de mi abuela Ana Gil, y ella realmente creo que tuvo mucho que ver con lo que yo fui luego, porque mi abuela fue una mujer que se interesó muchísimo en que los muchachitos del pueblo aprendieran a leer y escribir. Y lo que hizo, bueno, le dijo a mi abuelo, yo necesito que me deje el cuarto principal de la casa, allí voy a poner unas sillitas y allí van a venir los niños, porque su interés particular era enseñar el catecismo, porque era muy religiosa. Y claro, a través de la enseñanza del catecismo también enseñaba a leer y escribir. O sea, las Para dos al hacerte el mismo cuento tiempo, ¿no? corto, Las dos, había un interés doble en esto, había un ¿no? interés doble, exacto. Ella contacta a un maestro que daba clases por San Juan Bautista. Y entonces este maestro venía una vez a la semana a enseñar a los niños, pasaba la noche, ella le colgaba una hamaca en la sala de su casa, allí el maestro dormía y entonces al día siguiente ya le daba la clase a los niños por 2 días, ella allí lo alimentaba el maestro, etcétera, y luego se iba. Entonces, claro, eso que pareciera que a lo mejor por mi corta edad o no tendría por qué ser vinculante. Sin embargo, yo sí pienso que yo viví ese ambiente de mi abuela constantemente en una enseñanza, ¿no? Y de las dos abuelas realmente. Mi abuela Ana Josefa, el nombre de la biblioteca pública de Boca del Pozo tiene su nombre. Wow, qué interesante. Sí. Sí, yo conocí ese pueblo cuando todavía Macanao, las vías de comunicación eran realmente complicadas, muchas piedras, pero la necesidad de ir hacia esos lugares inexplorados, y me recuerdo fui con mi papá un par de veces, porque él vivía en Margarita,
Entonces, bueno, fue bien interesante. Y bueno, puedo entender ese sacrificio de traer a una persona para enseñar a leer y que al mismo tiempo pudieran también leer, digamos, ser católico, poder leer esos textos. Sí, Mira, claro, es un pueblo pues, sumamente pequeño. Mis abuelos por los dos lados tienen orígenes, uno tiene origen español, el García, y mi abuelo Gil es de origen francés. Entonces, claro, estos dos señores se casan con dos indígenas de allí del pueblo. Y una es mi abuela Ana y mi otra abuela Boni. Bonifacia realmente era su nombre. Entonces, mi nombre realmente es Ana Bonifacia. Una cosa que ahora lo digo con mucho orgullo, pero antes con el bullying, sí, en la escuela primaria, imagínate, eso fue una cosa terrible, Ana Bonifacia y todo el mundo se reía, todos mis compañeros se reían. Pero de eso tengo también otra anécdota porque mi maestra de tercer grado en el grupo escolar Estado Zulia en Porlamar, porque mi mamá se viene luego hacia Porlamar, allí para tener el resto de mis hermanos, y entonces ya nos mudamos a la ciudad más grandecita, ¿no? claro. Bueno, y yo Fíjate. fui al grupo escolar Estado Zulia. Ok. Y entonces en ese grupo escolar, mi maestra, Emigdia Gómez, recuerdo que se llamaba mi maestra, ella me dijo un día, como veía que yo, ¿sabes? No me gustaba, ¿no? Y eso, y los muchachos se reían cada vez que pasaban la lista. Ana, venga acá un minuto. Y me puso al frente de mis compañeros de clase y ella les dijo, de ahora en adelante, su nombre es Ana Boni. Y a partir de allí, parece mentira, pero todos me comenzaron a llamar Ana Boni, de tal manera que mi hija, yo tengo dos hijos, mi hija hembra tiene el nombre de Ana Boni, que no es mi nombre, sino que fue como la maestra me puso el nombre. Ok, entiendo. Ahora fíjate, ¿cuándo tomas realmente tú la decisión, Ana Boni toma la decisión de irse hacia el lado educativo? Ah, yo quiero ser educadora, yo quiero ir en esa área. ¿Cuándo tomas esa decisión y dónde lo haces? Miren, por la mar, claro, yo era la mayor de los hermanos, nosotros somos seis hermanas y dos hermanos, y entonces yo siempre era la maestra de que yo jugaba, ¿sabes? A la maestra con mis hermanas, con mis hermanitas, ¿no? Yo era siempre la que les enseñaba. Sin embargo, cuando me graduó de la escuela secundaria, entonces, claro, mi madre no tenía los recursos como para mandarme a Caracas a estudiar o para mandarme inclusive hasta Cumaná, que era donde estaba la Universidad de Oriente, y el núcleo de Nueva Esparta, de la Universidad de Oriente en Nueva Esparta, ya estaba abierto. Entonces yo inicio estudiando biología marina. Pero eso no era lo que yo quería era enseñar biología, yo no quería una bata de laboratorio, eso no era lo mío. Entiendo. Sí, Ahora entonces, fíjate. claro, se me da la oportunidad y me voy al Pedagógico de Caracas, Ajá. y allí en el Pedagógico de Caracas, entonces es cuando yo sentí que eso era lo mío, ¿no? Porque yo quería era enseñar biología. Y en el Pedagógico de Caracas paso los 4 años de pedagogía y de biología y química y allí me gradué. Ok, entonces, claro, tenemos entonces a una margariteña, por dar el nombre, que va a Caracas, se gradúa en el pedagógico, era el lugar donde los maestros lo hacían, y comienza tu evolución en el mundo de la educación. Ahora, para mucha de la gente que está viendo nuestro podcast, dice, bueno, ok, ¿y cómo esta chica Anaboni Gil García llega a Chicago y empiezan todas estas evoluciones, toda esa trayectoria? Y yo creo que me gustaría que fuésemos aterrizando un poco a tu dedicación, porque esos premios Fulbright, o sea, también dicen mucho de eso, ¿no? De la capacidad, de la formación. Háblanos de eso porque creo que es importante para que aterricemos de verdad, en lo otro, pues en lo que yo siento, por lo menos desde aquí, desde la distancia, es tu pasión, que es la parte social, la ayuda migratoria, compenetrarse con los otros y sobre todo con los compatriotas, ¿no? Bueno, realmente yo creo que una de las cosas que en Venezuela existió, la Fundación Ayacucho, Ujú. fue realmente uno de esos programas íconos que se tuvo en el mundo.
Y yo fui becaria de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho para hacer mi maestría en currículum y diseño curricular. Y vine a la Universidad de Tennessee, aquí en Estados Unidos, y fíjate que la Universidad de Tennessee fue la primera universidad donde Ruth Lerner de Almea vino a traer becarios a esa universidad. Ese fue el primer convenio que se hizo entre Venezuela y Estados Unidos para Wow. traer becarios. Hay una placa inmensa en el medio del campo universitario donde dice, aquí estuvo Ruth Lerner de Almea, y dice, tú sabes, el número de becarios que trajo en ese momento. Bueno, eso allí ya, claro, y allí estaba yo perfilando que lo que quería era el ámbito educativo, que quería permanecer allí, porque yo pude haber hecho mi maestría en otra carrera, sin embargo, no, yo quería continuar con la parte educativa. Luego de allí, bueno, me regreso a Venezuela, como se esperaba que todo becario regresara a Venezuela, yo regreso a Venezuela, concursé en el Pedagógico de Caracas, mi alma mater, y gano un concurso de oposición y entro como profesora del Pedagógico de Caracas. Allí, luego de 8 años, entonces, en uno de esos domingos, cuando los domingos familiares, tú sabes, que uno se ponía a leer el domingo el Nacional o el Universal, tú sabes, aquellos El periódicos papel grandes, literario de última noticia el que te papel encantaba. literario Última Noticia, que eran esos domingos sabrosos en Venezuela. Entonces allí vi en una página que decía la beca Fulbright de la Embajada Americana. Y entonces yo dije, ¿qué será esto? Pero esto es una beca, ignorando realmente de la importancia o de la relevancia de la beca, ¿no? Pero decía que era una beca para hacer una maestría y era una beca en Venezuela solamente, la Fulbright daba una sola beca anual. Entonces yo dije, yo voy a aplicar. Y apliqué sin ningún miedo. Si yo voy a aplicar y yo les voy a presentar un proyecto a esta gente que viene. Bueno, mira, yo hice mi entrevista y éramos 9 que estábamos concursando. Cuando yo entré, ellos me dijeron, estaban los dos representantes de la Universidad de Harvard, porque la beca Fulbright para Latinoamérica dependía administrativamente de Harvard University. Entonces, allí y estaban los representantes de la embajada. Y yo les digo, mire, yo tengo, porque ellos me dicen, usted tiene una maestría, realmente esto es para maestría. Yo les dije, sí, pero yo les quiero proponer algo. Y ellos se pusieron a reír. Entonces, yo dije, mi propuesta es, yo quiero hacer el doctorado. Yo puedo, si ustedes me dan la oportunidad, yo utilizo los 2 años de escolaridad de la maestría, hago mis cursos de doctorado, luego les aseguro que yo consigo una beca interna o una ayuda interna en la universidad para yo hacer recoger mis datos para mi disertación del doctorado. Y ellos se pusieron a reír, bueno, mire, su programa su plan es muy bueno, pero Sí. realmente esta beca tiene una sola finalidad. Bueno, yo le dije, bueno, mira, allá atrás hay 8 personas que todos son muy buenos. Ojalá que cualquiera de ellos lo pueda. Bueno, y me fui. Eso fue en diciembre del 87. El 3 de febrero, día de mi cumpleaños de 1988, se recibe una llamada de la Embajada Americana y me dice, Ana, ¿usted todavía tiene en mente el plan que nos dijiste? Sí. Y para ese momento, Horacio, yo no, que ahorita es mi ex esposo, a mi esposo no le había dicho nada y dije, sí, sí, el plan, sí. Entonces me dice, bueno, porque nosotros lo vamos a becar. Wow. Y así es que me dan la beca Fulbright. Y entonces, mi esposo me acompañó, a él le dieron un 50% de una beca de la Fundación Ayacucho, y entonces los dos nos vinimos a Michigan a hacer el doctorado. Y te digo que hay una de las cosas que nosotros realmente, claro, yo creo que a nivel internacional, porque me ha pasado mucho cuando he ido como becaria Fulbright, ahí no se conoce la relevancia de la beca Fulbright. Claro, cuando nosotros aquí que sabemos que hay más de 47 premios Nobel que han sido Fulbright, que sabemos que hay 80 Pulitzer Prizes que han sido Fulbright, que sabemos que hay jefes de Estado que han sido Fulbright, sabemos que esta que está aquí, la que nació en Macanao, la que nació en Boca del Pozo, es algo así como que, wow.
yo también lo pude hacer. Y ese siempre ha sido mi mensaje. Yo voy a los community colleges, en esa acción social que siempre, en la que he estado involucrada, diciéndole a mis amigos y colegas latinos, es posible, no le tengan miedo. Porque claro, siempre hay, tú sabes, como es una beca con muchísimas restricciones, con muchísima integridad. Entonces, hay gente que le tiene miedo. Sí, Sí. yo creo que es así y he visto también mucha gente que se niega a sí misma la oportunidad. O sea, ni siquiera lo intentan. Yo, de acuerdo con qué puedo rescatar de lo que me dice. Bueno, tú fuiste con valentía, este es mi proyecto, esto es lo que yo quiero hacer. Bueno, pero tú sabes, te suena ambicioso, qué bueno. No, mira, ¿no? Entonces, bueno, atrás de mí hay otros, háganlo. Entonces, eso demuestra seguridad y yo creo que eso es muy importante. Honestamente, lo anoto así. Ahora, tú estás en Chicago, ya tienes algún tiempo viviendo en Chicago, ¿no? 32 Este, años. ¿Ah? treinta y ¿Cuántos? dos años. 32. ¡Wow! Yo pensaba que eran alrededor de 20 años, pero bueno, me quedé muy corto. Bueno, tú realmente, ¿qué no conoces de Chicago? Entonces, te quiero hacer una pregunta, pero primero le voy a recordar a todos nuestros amigos que estamos compartiendo acá este podcast de Venezuela en Crudo con la doctora Ana Gil García o Ana Boni Gil García. Ella es una educadora venezolana, pero además es una trabajadora social, una militante social, una ciudadana con un espíritu de ayuda social importante y sobre todo en el área de migración en Chicago, donde ella se encuentra. Así que los invito a que no se lo pierdan, consulten las redes sociales en nuestra plataforma de PDVSA Ad Hoc. Ana, háblame de esto porque claro, yo creo que el trabajo antes de lo que está sucediendo hoy día, no quiero calificarlo, pero sencillamente creo que para nada es algo positivo para la migración venezolana. Puede ser que hayan algunas razones muy puntuales, las cuales por supuesto comprendo, que los países tengan sus políticas migratorias, por supuesto que también lo comprendo, pero cuando tú generalizas, comienza a cometerse errores y se ve en la angustia. Yo he presenciado y he estado muy cerca de venezolanos en un estado de angustia tremendo por lo que está sucediendo. Ahora, me gustaría que tú me dijeras cómo antes era ese trabajo de recibir migrantes allá y cómo es ahora el trabajo con esos migrantes en Chicago, donde tú te encuentras. Sí, fíjate que en Chicago, realmente la comunidad venezolana era muy, muy pequeña. Cuando yo llego a Chicago, no éramos sino 60 venezolanos. Teníamos un consulado y cuando íbamos al consulado, el cónsul nos decía, esta listica que ves aquí, estos son los venezolanos que están en Chicago y estos son sus teléfonos. Así es que si se quieren comunicar, generalmente lo que hacemos es una fiesta de Navidad y los invitamos, pero bueno, ustedes se comunican entre sí. 60. De 60 pasamos a 60.000, es decir, le agregamos 3 ceros más. Ah, así como el bolito Entonces, que nos quitan, a la lista se lo sumamos. a la lista se lo sumamos, exacto. Sí. Bueno, realmente nosotros nunca tuvimos en Chicago no vimos la necesidad de agruparnos y asociarnos, ¿no? Porque el número era muy insignificante como para realmente tener una representación, en la ciudad, como organización. Pero a pesar de ello, siempre vimos, o sea, los poquitos venezolanos que estábamos, cuando llega el chavismo, entonces nos llamábamos y mira, hay una protesta que están llamando, ¿será que salimos? Y bueno, éramos 10, éramos 15, éramos 20, pero no nos importaba, lo hacíamos. Lo hicimos varias veces en la puerta del consulado y por alguna razón el cónsul que había nombrado Chávez en esa oportunidad, es, ellos me identificaron como que si yo fuese ¿sabes? De la oposición venezolana. Y recibo una llamada cuando se hizo la primera elección cuando tuvimos realmente, si hay algo que tenemos que agradecerle a Chávez, es que pudimos votar en el exterior. Eso es verdad, ¿no? Está dentro de la Constitución, antes no lo hacíamos. Y entonces, claro, el cónsul necesitaba que personas de la oposición tuviesen presente en el proceso electoral.
Entonces yo con un grupo de otros de los que llegamos en ese grupo de 60, entonces hacíamos el proceso electoral. Ahí estaba Cidia Reyes, ahí estaba Leda Santo Domingo, ahí estuvo Vladimiro Mujica, es decir, formábamos parte de ese grupo pequeño. Ya cuando en el 2014, 2015, es cuando comenzamos a sentir el flujo que no era normal de venezolanos en Chicago. Siempre, yo creo que los venezolanos en Chicago tuvimos así, estábamos como seguros, como seguros no, a lo mejor la palabra no es esa, pero realmente teníamos un nivel de comodidad, Estaban porque como al tranquilos, venezolano estaban no le gusta el tranquilos. frío, Claro. como al venezolano no le gustan las temperaturas de Chicago, imagínate, por debajo de 20, lógicamente este no era el lugar donde se iban a venir. Pero ya en el 2014, 2015, 2016, me decían, Ana, oye, vi en el tren, había una muchacha que hablaba como tú. Mm. O si no me decía alguien, había un muchacho cuando llegué al restaurante tal, y yo le pregunté, ¿de dónde eres? Y me dijo, soy de Venezuela. Y entonces yo le preguntaba, ¿y tú no conoces a Ana Gil García? Como que si yo fuese la única persona en Chicago. Entonces, claro, de esa forma nos dimos cuenta, nos percatamos que poco a poco estaban llegando los venezolanos a Chicago. Los venezolanos en Chicago se empezaron a ubicar, que fueron los profesionales, la época de salida de los profesionales jóvenes de Venezuela, que fue entre el 14, 15, 16. Entonces, se empezaron a ubicar en una calle que queda hacia el norte de Chicago, que se llama Buena, y se le puso el nombre de Buenazuela, Buenazuela. Oh, qué bien. porque ahí los edificios estaban ocupados por muchas familias venezolanas y muchos jóvenes venezolanos. Bueno, después nos dimos cuenta que ya abrieron había un café venezolano, algo que no existía aquí. Estamos hablando del año 2016. Es, en ese año es cuando se funda la alianza, porque la alianza se fundó en mi casa. Yo, en el 2016, recuerda que se hizo el referéndum, cuando Guaidó, y entonces en ese momento nosotros creíamos que éramos como mil venezolanos en Chicago. Era lo que pensábamos. Y abrimos 6 puestos, 6 sitios para votar. Y bueno, Horacio, a las 11:30 de la mañana, ya los papelitos, ¿sabes que colocábamos 3X, ¿no? Bueno, ya esos papelitos se nos habían agotado. Y ustedes habían hecho 1000. Mil, mil nada más. Para las 5 de la tarde, cuando ya íbamos a cerrar para las 6 de la tarde, tuvimos 5,000, ese número nunca se me ha olvidado, 5,450 personas vinieron a votar. Wow. Ese fue nuestro primer número, nuestro primer punto de detección de que ya no estábamos solos, de que ya no éramos 60, sino que ya habíamos alcanzado, y estamos hablando de los que podían votar, porque esos llegaban con niños, llegaban con familias, tú sabes, y hubo gente que no pudo votar porque no tenía una cédula de identidad vigente, ese tipo de cosas. Bueno, sí, así es como realmente es cuando yo les digo a un grupo me cuidé que a los que invité a mi casa, hicimos lo que llaman grupos focales, 3 domingos consecutivos, los invité a un desayuno y allí en grupos de 6 personas, de 8 personas, entonces formamos la alianza. Que pensamos qué es lo que queremos hacer, cuál es nuestra dirección, cuál va a ser nuestro objetivo, por qué nos queremos agrupar, será que tenemos necesidad de hacerlo, pero ya vimos que definitivamente sí teníamos necesidad porque el número nos lo estaba pidiendo. Para que todos nosotros estemos en contexto, ¿cuál es el nombre completo, la alianza? Sí, se llama Alianza de Venezolanos en Illinois. Alianza de Venezolanos en Illinois. Bien, tengo un par de preguntas para ti y aprovecho para decirle a todos los que nos siguen que estamos conversando con la doctora Ana Gil García.
Ella está en Chicago, la tenemos a través de Zoom, agradecidos de que haya aceptado esta invitación. Ustedes pueden consultar nuestras redes sociales, allí van a tener toda la información sobre este podcast que va a estar en YouTube y en Spotify. Fíjate, Ana, también he sabido, por supuesto, yo en esa época, 2016 más o menos, yo formé parte del primer directorio que hubo en Benamérica. O sea, yo orgullosamente me siento de haber sido uno de los fundadores de esa organización, que bueno, ya cumplió más de 10 años, ya cumplió sus 10 años. Y sé además, porque tengo muchos amigos allá, por supuesto, Vladimiro es un gran amigo de toda la vida, es el presidente actual de Benamérica, y hemos hablado de la Escuela de Valores. La Escuela de Valores en la cual tú juegas un rol muy importante, y valores para quien habla, para quien está con ustedes acá, es una palabra muy importante, porque principios y valores era quizás la norma número uno que había desde las empresas filiales. Yo vengo de la Goven, hasta lo que era PDVSA en su conjunto, principios y valores. Y en muchos programas hemos conversado sobre la necesidad que tienen los ciudadanos de formarse como ciudadanos activos, como ciudadanos que se involucren en la política, que no necesariamente quiere decir que se inscriban en los partidos, que eso no tiene nada de malo, por supuesto, pero no necesariamente es eso. Es el ciudadano que sí se preocupa de lo que pasa, que sí está pendiente de las decisiones. Tú, que has sido, y lo veo en todas las referencias, con quien he hablado, las personas que tú mencionaste, las conozco a todas y hemos conversado. Tú desde allá, desde Chicago, desde el estado de Illinois, yo no sé cuántos venezolanos hay en este momento, dijiste 60,000, wow, un número impactante. Acá en el sur de Florida ya uno no sabe si son 300,000 o 400, no sé cuántos son muchísimos, o somos muchísimos porque formo parte de ellos. ¿Cómo se puede concebir esto? Los ciudadanos activos. Yo siempre he pensado que es lo más importante y quiero que tú me corrijas, me complementes, me ayudes, porque yo sé que tú eres, yo no sé si está correcto decirlo, una activista social, una ciudadana activa. Entonces, a ver, ayúdame a redondear un poco la idea, porque yo quiero transmitir esto a través de este podcast. Sí, pero yo creo que para ponerte en contexto, yo creo que va a ser importante, porque hablamos de esos 60,000, pero yo quiero caracterizar quiénes son esos 60,000, porque eso me va a llevar a hablar entonces de la Escuela de Valores y Mm. Principios y de ese ciudadano del mundo, y ese ciudadano cívico, ¿no? Que nosotros queremos. Mira, a Chicago comienza el flujo más grande, comienza a llegar entre el año 2021, cuando se da la primera protección temporal, y ya el 31 de agosto del 2022 es cuando vemos que comienzan a llegar los autobuses que venían desde Texas, y la alcaldesa en ese momento me hacen una llamada de la alcaldía y me dicen, mire, usted es la doctora Anahil García, sí. Bueno, le llama al alcalde. Alcalde, ok. Me pareció que era como así como decimos en nuestro país, una broma, ¿no? No, entonces me dice, usted, sí, yo hablo con ella, entonces me dice, usted sabe que vienen 4 autobuses y que los 4 autobuses, 3 autobuses están llenos de venezolanos. No, no tengo idea de eso. Entonces me dice, ustedes son la única em, eh, organización registrada como 501(c)(3) en el estado de Illinois y que tienen el nombre de Venezuela como nombre de la asociación. Ah, no, eso no lo sabía. Entonces yo pensaba que, claro, ya era como que éramos, ¿sabes?, otras organizaciones que se habían formado. Entonces me dice, bueno, esto que ustedes tienen recursos, no ninguno. Puedo tener el recurso de voluntarios, pero no tengo. Ah, ok. Bueno, déjeme decirle dónde van a llegar los autobuses. Bueno, ese día, a la llegada de los autobuses, nosotros estábamos allí con kits de pasta de dientes, cepillo de dientes, esas cosas, tú sabes, que eran lo básico, ¿no? Lo básico. Para darles la bienvenida a los que estaban llegando de la frontera sur. Bueno, esos números comenzaron a crecer.
y comenzaron a crecer exponencialmente. Entonces, nuestro próximo paso, bueno, a esta gente hay que enseñarles cómo vivir en Chicago. Entonces, nos metíamos en yo con voluntarios, nos dieron permiso para entrar a los refugios, pero los refugios en ese momento eran hoteles. Ok. Entonces, en esos refugios nosotros íbamos con unos papelitos y nos poníamos de acuerdo las 6 personas que íbamos. Mira, les vamos a enseñar cómo vestirse en el invierno. Les vamos a enseñar cuál es la capital de Illinois. Les vamos a enseñar cómo tomar el tren, cómo tomar el autobús, cómo inscribir a los muchachos. Les vamos a enseñar las normas básicas del buenos días, de las gracias. Y eso lo hicimos de manera poco estructurada, pero eso era lo que nosotros podíamos hacer en ese momento. Pues estamos hablando de voluntarios, ¿no? A veces entraban 300 personas al mismo tiempo a oírnos y comenzaban todas las preguntas, ¿no? Y usted no sabe cuándo nos pueden sacar de aquí y a dónde vamos a ir y todas esas cosas, ¿no? Allí luego llega el año 2024, el 2023, continúan creciendo los números, tenemos un nuevo alcalde en la ciudad que realmente cada vez que yo tengo una audiencia como esta, siempre no me cansaré de darle las gracias a la ciudad de Chicago. No me cansaré de darle las gracias al condado de Cook, no me cansaré de dar las gracias al estado de Illinois, porque el trato que se le dio a los venezolanos fue una cosa inexplicable. Aquí esa gente, yo creo que aquí nadie sabía que era un venezolano. Porque realmente no los había. En la ciudad no los había. Y bueno, entonces ya comenzaron a ver, entonces se abrieron 28 refugios, 28 shelters, donde nosotros íbamos. Y luego se nos dio a la alianza, se nos dio la responsabilidad de elaborar el currículum, un currículum que se llama Competencias Culturales y Aculturación. Entonces ya de una manera... Ana, ¿me lo puedes repetir? Que no te escuché bien. Sí, Competencias Culturales y Aculturación. Okay. Que ese currículum que se nos dijo, elabórenlo, nosotros lo elaboramos y con ese currículum fuimos, entonces, yo entrenaba, yo capacitaba a los facilitadores. Se nos dio dinero para que hiciéramos, para que lo implementáramos y se les pagaba, ya dejaron de ser voluntarios porque se les pagaba para que fueran a enseñar en los refugios. Okay. Y mira, Horacio, ese poquito, cuando decíamos, ¿cuál es la capital de Illinois? Entonces nos decían Chicago. Entonces, claro, entonces alguien agarraba el celular y decía, no, se llama Springfield. Entonces alguien decía, ay, donde viven los Simpsons. Entonces, sí, bueno, Springfield es uno de los tantos Springfield. Los Simpsons realmente viven en Massachusetts, en el Springfield de Massachusetts, pero no en el de Chicago, no en el de Illinois. Bueno, ese tipo de cosas. Por ejemplo, tuvimos que enseñarle a las agencias que daban todos los recursos y los recursos de salud y los recursos de todas las ayudas a toda esta cantidad de gente. El 85% de los que ingresaron en Chicago fueron venezolanos, 85%. Wow. Entonces, claro, yo les tenía que enseñar, porque yo les decían, ay, usted sabe, cuando yo iba al refugio, usted sabe que nos están diciendo que nos van a mandar para los suburbios, pero nosotros no queremos ir para allá. Recuerda que nosotros en Venezuela, un suburbio no tiene una buena connotación, mientras que aquí nosotros un suburbio es un sitio distinto, con una mayor calidad de vida, tú sabes, con más espacio, etcétera. Fíjate. Entonces ellos decían, ¿por qué nos van a mandar por un sitio tan malo? Sí, claro, porque es lo que uno trae en su memoria, ¿no? En su chip. Ahora fíjate, Ana, yo quería Pero por preguntarte... eso era que había que enseñarlo. Sí, claro. Yo quería que nos pusieran en el contexto actual y que por supuesto fuéramos a la Escuela de Valores. Le recuerdo a todos los que nos están viendo que estamos conversando con la doctora Ana Gil García. Ella está en Chicago y definitivamente es una ciudadana venezolana estadounidense muy activa, muy metida en la migración, en la actividad social
y creo que es un tema que nos debe interesar. Y entonces en este último segmento me gustaría actualizar dónde estamos hoy en este contexto, qué estás pensando con la Escuela de Valores con Benamérica, y después te puedes tomar 2 o 3 minutos para decirme cómo concibes tú la educación en una nueva Venezuela. Son 3 en 1, así que te regalo el tiempo. Bueno, me he sentido realmente preocupada cuando lo que he visto del nuevo venezolano que entró a Estados Unidos. Es un venezolano que carente de mucha información, de mucho conocimiento. Am, Llegamos a detectar un gran número de venezolanos que no saben leer y escribir. Este no es el venezolano del cual nos sentíamos tan orgullosos que la UNESCO, las Naciones Unidas, etcétera, nos decía que bueno, teníamos, ¿sabe?, grados académicos muy altos. Este no es ese venezolano. Este fue un venezolano que en esa formación que se hizo en Venezuela o en esa deformación de un hombre nuevo, eso realmente transformó a ese individuo que antes iba a la escuela de una manera regular, que tenía 6 horas de escolaridad, 7 horas de escolaridad diarias, después se la transformó en media mañana o en una tarde, porque los maestros se fueron del país, porque los profesores se fueron del país, porque realmente no teníamos entonces el acceso educativo como tenía que ser. Entonces, ese venezolano es el que me preocupa y ese es el venezolano que yo creo que en en toda este trabajo migratorio que estamos haciendo y que ha venido haciendo la Alianza, y no tan solo en Chicago, sino fuera en el estado de Illinois, en muchísimas localidades. El haber identificado que tenemos ¿cómo podemos aprender inglés si no sabemos leer y escribir? ¿Verdad? Entonces, es un trabajo muy grande lo que nos toca Es el recuerdo también de tu mamá. Es el recuerdo de que hay que aprender a leer y escribir para poder ir al otro lado, ¿no? para Más o poder, menos. exactamente, es decir, no podía ser de otra manera, no puede ser de otra manera. Y entonces, claro, ahora se nos dio las posibilidades de permanencia. Y no permanencia temporal, es verdad. Se nos dio un TPS en el 2021, se nos volvió a dar en el 2023, se nos dio un parol humanitario donde se podía venir, se nos hizo un CBP-1 donde realmente en lugar de aglomerarnos en la frontera, podíamos hacer una transición de nuestros papeles, etcétera, de una manera más ordenada. Es decir, se les dio a miles de venezolanos asilos políticos, asilos de otra índole. Es decir, los recursos migratorios han existido. Por supuesto que nos da suma, o sea, tristeza que un cambio de gobierno se transforme en un cambio punitivo también para nuestra población, porque así lo sentimos o así lo siento yo. Entonces, yo entiendo que todo gobierno y todo país tiene todo su derecho a utilizar las políticas migratorias y lo puede hacer, es decir, y lo tendría que hacer. Claro, claro. Pero también entiendo que ha habido como un poco no ha habido la humanidad respectiva, porque yo siempre me he preguntado, ¿y a dónde vamos? Porque no tenemos país para regresar. Y cuando yo les digo a la gente, todavía aún estoy enseñando, todavía en una reunión ayer tuve que decir, es que ¿cómo vamos a tener un salvoconducto para ir a México cuando nosotros no tenemos un consulado, no tenemos una embajada, no tenemos, si, la población más desprotegida en Estados Unidos en este momento es la comunidad venezolana? Eso es así, no tenemos para dónde irnos. Entonces estamos en esa búsqueda todos los días después que tenemos las calles de Chicago militarizadas. A las madres se han separado de los niños. Nosotros no tenemos acceso a Broadview, que es donde está el centro de detención. Y hemos utilizado al consulado mexicano, que nos ha atendido extraordinariamente bien, para que la cónsul nos sirva de punto de apoyo para nosotros poder preguntarle al venezolano que está detenido
allí en el centro de detención, si tiene diabetes y si necesita la insulina, porque hay que llevársela. Es decir, cuando hay todos esos detalles, es lo que yo digo, es la parte humanitaria que no se ha visto. Entonces, claro, la escuela de valores para mí, yo estoy súper encantada que Vladimiro me haya dado la oportunidad, que estoy trabajando con un equipo extraordinario de Rogelio, Nelson, Dagoberto, Julia, un equipo extraordinario, porque realmente todos esos sentires que yo he tenido, toda esa experiencia que me ha dado estar involucrada de manera directa con el inmigrante que se vino, porque ese inmigrante que se vino, ese no vino de la clase social media, ese vino de una clase social sumamente pobre, donde sus oportunidades no fueron las mías y no fueron las de otras personas. Y sin embargo, aún los venezolanos, lamentablemente, tenemos así como todavía nos falta un poquito como para dar ese pie y entonces decir, tú sabes, ese es hermano mío. Y ese también tiene derecho a tener las posibilidades con su familia como yo las tuve. Eso es la parte que todavía nos falta al venezolano de aquí, a aquellos que llegamos hace años atrás. Fortalecer la empatía con el que no ha resuelto su problema. Yo creo que eso lo vemos también acá, Ana, también lo veo acá. Yo creo que la empatía tiene que ser uno de los firmes propósitos que nosotros tenemos que desarrollar. Y Mira, la empatía debemos incluirla en esa escuela de valores. eso es correcto. Eso Aún se no lo estaba siendo un valor, comentando. pero realmente la Sí, empatía tiene que existir. yo, Es que yo tenemos creo que que enseñarlo, porque Yo creo que hay que convertirla en un valor importante y se lo estaba comentando justo a Vladimiro en estos días. Y porque siento que es una necesidad si nosotros queremos influir o acercarnos a esa migración venezolana. Y bueno, yo probablemente me una, no digamos a tiempo completo porque no me es posible, pero sí me gusta muchísimo ese trabajo y creo que, bueno, tal vez pueda colaborar en algo con ustedes. Así que espérame por allí que pronto nos vamos a ver. qué Ahora, bueno, qué bueno. Tu te- experiencia será bienvenida siempre. sí, Sí. mira, me ¿Qué quedan, pienso te voy a contestar sí, me cuáles tienes, son mis esperanzas, mis te voy, te esperanzas? voy a, te voy a dar, tienes 2 minutos para que por favor redondees una idea, pero me encantaría escucharlo de una persona que ha estado tanto tiempo dedicado a dos cosas, a la ciudadanía activa, y necesitamos ciudadanos educados en eso, y a la enseñanza, a la educación, que es otro ámbito. Sí, bueno, yo me jubilé como profesor universitario aquí en Chicago y realmente luego me mantuve dentro del ámbito educativo de tal manera que cuando tú decías que sí, yo pasé a ser luego en otra universidad la directora ejecutiva de acreditación. Yo me encargo de la acreditación de las instituciones. Entonces, este, en primer lugar, el día que ocurra el cambio tan deseado de nuestro país, Ana Gil García se regresará a su país a hacer este trabajo, pero de otra manera, porque realmente ya no vamos a tener que hacer el trabajo para enseñar a los nuestros a que vivan en otro país. Ahora los voy a enseñar a que vivan en nuestro propio país. Correcto. Y va a ser muy duro porque tenemos ya muchos vicios creados. Estamos totalmente contaminados con lo que de la manera como se nos formó. Este hombre nuevo de la revolución realmente fue una monstruosidad y que nos ha llevado a ser el venezolano que no es. Claro, yo te comprendo plenamente. Bueno, seremos dos porque yo también voy a regresar, quizás a dedicarme al otro ámbito, al que es de mi profesión, pero también, por supuesto, a lo otro, porque yo sí creo que la formación ciudadana es vital. Yo recuerdo cuando uno estudiaba había formación moral y cívica, ¿verdad? Tenemos que regresar a eso, Horacio, porque sí, es más. Nosotros iniciamos ya una campaña de lo que llamamos civic engagement, ¿sabe? Lo que es sí, el involucramiento en lo civil, en lo cívico, aquí en Chicago. Y por eso es que veo que la conexión, nosotros vamos a tener un piloto con Chicago y Florida. Te estoy dando algunas cosas
Sí, ya, de Venezuela. creo que por ahí la semana que viene hay algo que... Sí, entonces, claro, en eso, Sí. porque nosotros ya tenemos un poquitico, un camino un poquito adelantado. Ah, Pero sí, Venezuela, el primer cambio tiene que ser un cambio educativo, porque no vamos a lograr nada si no comenzamos desde la raíz. así es. Bueno, Ana, de verdad que ha sido un verdadero placer, un privilegio haber contado contigo en este podcast Venezuela en Crudo. Queda abierta la invitación, seguramente cuando la Escuela de Valores vaya avanzando. No sé si aquí, a lo mejor la Escuela de Valores aplicada a Venezuela. Bueno, pues por supuesto, este canal siempre estará abierto. Muchísimas gracias a la doctora Ana Gil García. De verdad que ha sido un placer, un privilegio para Venezuela en Crudo contar con ella. Y por supuesto a ustedes solamente me resta decirles, la pueden encontrar en Spotify, en YouTube, y consúltenlo en nuestras redes sociales de PDVSA Ad Hoc. Un verdadero placer y hasta la próxima emisión de Venezuela en Crudo.